Vamos a iniciar el tema de la interfaz gráfica de usuario. La interfaz gráfica de usuario es un mecanismo amigable que le permite al usuario interactuar con una aplicación. Aquí tenemos la interfaz de InTelle, en la cual usted puede realizar sus programas, crear sus programas, y tiene sus pestañas para navegar, los controles que usted necesita para facilitarle el trabajo. Igual en las aplicaciones que ustedes utilizan a diario, el WhatsApp tiene su propia interfaz. Las interfaces son únicas, o sea, de cada aplicación, de cada sistema. Por ejemplo, el WhatsApp pueden ser similares, pero nunca iguales. Quizá es similar a otra red de mensajería, otra red social, pero nunca es igual. Siempre, aunque sea color, botones y todo eso, es único para ellos. Entonces, a diario nosotros interactuamos con varias aplicaciones y ahí estamos dándole uso a la interfaz gráfica de usuarios. La interfaz gráfica de usuarios se crea a partir de componentes que encontramos, ya clases que están prediseñadas en la biblioteca Swing. En esa biblioteca, llamamos las clases que necesitamos para crear esos componentes. Si ya pudieron observar, hay una jerarquía de herencia de los componentes. Aquí tenemos la jerarquía de herencia. Como siempre, ya sabemos que la clase Object está en la cima de la jerarquía. De Object extienden las clases Component, Container, Window, la clase JComponent, que de esta heredan o extienden todos los componentes que nosotros vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. El más específico de la clase JComponente, aquí la tenemos los botones. Hay varios tipos de botones. Están las cajas de texto o los JText. También hay varios tipos de cajas de texto. Vamos a ir viendo algunos. Igual aquí sigue el nivel de jerarquía para algunas clases. Tenemos las etiquetas, las listas desplegables, están los menús en el cual usted puede seleccionar algún ítem y realiza cierta acción. Están los otros componentes, algunos de ellos que se utilizan para ordenar otros componentes. Hay otros que utilizamos para poder desplazarnos y hay muchos más. Están para separar, para la barra de progreso. Por acá tenemos las tablas también para seleccionar colores. Vamos a ir, no todos los componentes vamos a lograr utilizarlo. Vamos a ir utilizando los más básicos que por lo general van en las aplicaciones. Por ejemplo, las etiquetas. O sea, no hay, creo, ninguna interfaz de usuario que no tenga una etiqueta. Quizá por lo general hay, en una interfaz gráfica de usuario tiene que haber una caja de texto en el cual el usuario va a ingresar información. Por ejemplo, cuando ustedes quieren ingresar al correo, deben de ingresar su usuario y contraseña. Entonces ahí hay cajas de texto para que ustedes puedan ingresar esa información. Todas las clases extienden bueno, saben que en la cima está Object, pero para crear una clase, una interfaz gráfica de usuario, nosotros debemos de extender de la clase JFrame. La clase JFrame nos proporciona una barra de tarea donde usted se muestra el título, la barra de título, donde se muestra el título que usted define, el que usted quiere mostrar. También nos proporciona los botones de maximizar, minimizar y cerrar. Estos componentes nos proporcionan la clase JFrame.
Entonces, si no extendemos de JFrame, no vamos a poder agregar estos componentes, no vamos a tener estas opciones. Vamos a ir creando un ejemplo de una ventana con algunos componentes más utilizados. Vamos a crear un nuevo proyecto. Voy a llamar aquí. Vamos a crear una clase. Componentes principales. Esta clase extiende de JFrame. Vamos a declarar el constructor. Por lo general, las líneas que vamos a definir ahorita, quizás esas van en todas las clases que se van a crear. Usted necesita darle un tamaño a la ventana, hay que definirlo. Hay que definir también la forma en que usted va a ordenar los componentes. Entonces también hay que establecerlo. Quizás si usted quiere establecerle un fondo a la ventana, si lo quiere en color azul o rojo o negro, entonces usted lo establece también. Establece el título que usted quiere mostrar en la ventana también. Entonces, todas esas, yo le llamo líneas generales, por lo general en todas las clases que nosotros creamos de la interfaz gráfica de usuario tenemos que definir. Entonces, hay varios métodos que nosotros igual aquí podemos establecer y también hay métodos para obtener ciertos valores. Aquí seguimos utilizando métodos set y get. Entonces, vamos a establecer el título que va a aparecer en la barra. Diríamos set vamos a llamar componentes principales. Esto se va a mostrar en la barra de título. Este establece el título de la barra. Vamos a establecer el tamaño de la ventana. El ancho y el alto. Entonces vamos a decir que esta va a tener un ancho de 500 píxeles y un alto de 250. Aquí establece el tamaño de la ventana.
Si usted quiere que la ventana siempre aparezca en el centro de la pantalla, entonces podemos establecerlo también. Vamos a invocar el método sect location relative to aquí. Y el argumento sería null. Si usted establece este método, va a aparecer siempre, cuando lo ejecute, la ventana se va a mostrar en el centro de su pantalla. Aquí establece la ubicación de la ventana en el centro de la pantalla. Podemos establecerle un color también. Hay varias formas de establecerlo. Vamos a obtener get contain paint punto sec background. Aquí hay varias formas con ella. Ahorita vamos a invocar la clase system color. Y ahí le van a aparecer los colores que podemos obtener de la clase system color. Si quieren rosado, pues seleccionan pin. O pueden utilizar la constante también. La constante pin. Da igual. Este establece el color de la ventana. Hay que establecer también la operación de cierre que es por defecto. Entonces, set default derecho. Entonces, aquí vamos a invocar la clase JFrame. Y vamos a seleccionar la constante exit on close. Entonces esta sería la operación de cierre por defecto. Hay varias formas que nosotros podemos establecer cómo cerrar. Y algo que es importante, hay que definir la forma en que usted va a ir ordenando los componentes. Hay 3 formas de ordenar los componentes. Está el posicionamiento absoluto, que lo vamos a aprender dentro de unos días. Usted le da dónde quiere que se ubique el componente, define si se va a mostrar en la parte superior izquierda o la derecha o en el centro. Entonces usted lo define y ese componente no se mueve de ese lugar. También están los administradores de esquema. Usted puede utilizar los administradores de esquema para ordenar los componentes. Hay varios administradores de esquema. Hoy vamos a utilizar uno de ellos. Cada uno tiene su propia forma de ordenar los componentes. Y la tercera forma de ordenar los componentes es utilizando programación visual. Este solo es para que lo sepan, pero en la clase no lo vamos a utilizar. De la programación visual no es el objetivo de la clase. Porque usted solo arrastra componentes y usted no sabe qué código es el que está creando ni nada. Usted solo arrastra, ¿no? Entonces por eso ese no lo vamos a utilizar. Y igual desde ahorita les digo,
para tareas, para exámenes, no lo utilicen porque es fácil de identificar que usted lo ha utilizado. Como le digo, la programación visual no es el objetivo de la clase. Entonces, para establecer la forma en que se van a ordenar los componentes, establecemos el layo, seg-layo. Aquí el seg-layo que establecemos y en el argumento definimos cuál forma vamos a utilizar. Vamos a utilizar un administrador de esquemas que tenemos, que es el flock-layo. Este administrador de esquemas ordena los componentes de izquierda a derecha en el orden que se van a agregar. Si usted agrega una etiqueta de primero, pues se posiciona aquí en la parte izquierda. Luego agrega una caja de texto, se coloca justo a la par de la etiqueta, se agrega otro componente, se va colocando a la par hasta que llegan al extremo y luego empieza una nueva línea. Quizás se ven un poco desordenados cuando usted maximiza la ventana. Porque ordena de izquierda a derecha según se vayan creando o agregando los componentes. De aquí estas son las líneas que definimos al momento de crear una clase que extiende de JFrame para poder tener un tamaño de ventana, que se nos muestre un título, la ubicación donde queremos que se muestre la ventana. Si usted no establece este método, entonces la ventana se ubica en cualquier parte de la pantalla. Igual, si no establece un color de fondo, entonces se le va a mostrar el que tiene el sistema, el color del sistema. Y si no establece el layo, pues aunque agregue los componentes, no se le van a mostrar. Pero aquí termina el constructor. Vamos a declarar el método main para poder instanciar la clase. Si ustedes lo ejecutan en este momento, no se les va a mostrar nada porque tenemos que instanciarlo. Aquí vamos a crear un objeto de tipo componentes principales, o pueden crear un archivo, una clase aparte también. Lo pueden hacer, crear otro archivo. Componentes principales, crear el objeto ventana, igual a new, componentes principales. Pues ahora con el objeto ventana invocamos el método segVisible y lo establecemos en true. Entonces tenemos que establecer que sean visibles los componentes. Ahora sí podemos ejecutar. Esperamos. Y aquí ya tenemos, la ventana. Como les dije, la clase JFrame nos proporciona la barra de título y los botones de cerrar, maximizar y minimizar. Entonces, si no extendemos
de esa clase. No tenemos estas tres, ni barra de título, ni los botones de cerrar, maximizar y minimizar. En su material tienen las capas que tenemos en la ventana. Aunque no la miremos, tiene varias capas y entre una de ellas es en los contenedores nosotros vamos agregando los componentes. O sea, aquí vamos a ir agregando los componentes y se van a ir mostrando para después poder interactuar con ellos. Nos vamos a ir siempre al constructor y vamos a crear uno de los componentes que por lo general no faltan en una ventana, que son las etiquetas. En las etiquetas nosotros definimos texto, podemos mostrar texto y también podemos establecer iconos, o sea, mostrar imágenes. Vamos a crear una etiqueta. Para ello está la clase a la cual tenemos que invocar. Vamos a el JLabel o JLabel. Esta es la clase que utilizamos para crear las etiquetas. Por lo general las etiquetas las empezamos con LBL y vamos a decirle LBL nombre. Entonces la instanciamos, la creamos en new JLab. Aquí ya tenemos creado el componente. Ahora vamos a establecer varios métodos. Cada componente tiene sus métodos. Hay varios métodos que son comunes para todos los componentes, pero hay métodos que son específicos para cada uno de ellos. Si usted quiere utilizarlos en un componente, por ejemplo, si usted quiere utilizar un método que solo es para los botones y lo quiere utilizar en una etiqueta, le va a estar generando error. Porque cada componente tiene sus métodos específicos y como les mencioné, hay métodos generales que todo componente los puede utilizar. Entonces vamos a establecer el texto que se va a mostrar en la etiqueta. Entonces, ALBL nombre. Invocamos el método setText. Acá lo tenemos. Y vamos a definir nombre. Se muestra el nombre. Entonces este es el texto que nos va a mostrar la etiqueta. Este método es general con todos los componentes. Por lo general lo podemos utilizar. Es uno de los métodos generales. Para que se nos muestre en la ventana tenemos que agregarlo al contenedor. Hay varias formas de agregarlo. Quizás podemos declarar un container. Lo podemos hacer y también, o sea, yo les enseño de esta forma porque nos ahorramos un poco de código. O sea, no declarar el container, sino que ya esté implícito. Entonces, vamos a agregarlo. Invocamos el método out y agregamos el LBL nombre. Hay otra forma de agregarlos, que declaramos un container. Aquí tendría que ir, por ejemplo, el nombre es punto
y luego invocar el método, agregar el método. Pero esto es algo más sencillo. Aquí ya tenemos la etiqueta agregada a la ventana. Podemos ejecutarlo para observar. Aquí está la etiqueta con el texto que definimos, que es nombre. Aquí está. Les digo, este se va a ir, el siguiente componente que agregamos se va a mostrar justo después de la etiqueta. Vamos a agregar otro componente. Otro de los componentes bastante utilizados son las cajas de texto que permiten, este componente permite que el usuario ingrese información. También lo podemos utilizar para mostrar texto que el usuario pueda borrar y que pueda escribir otro nuevo. Y también lo podemos utilizar para mostrar texto que el usuario no pueda editar. En este componente se puede editar, se puede mostrar texto definido, borrar y escribir nuevamente, y que solo sea texto fijo, o sea, solo para mostrar. Son 3 acciones que podemos realizar con él. Entonces, las cajas de texto las creamos. Necesitamos la clase JText. Sí. Hay varias cajas de texto. Esta es una de ellas. Esta es solo para escribir una línea de texto. Ya para si ustedes quieren mostrar varias líneas de texto, pues ya es otro componente. Aquí vamos a llamarlo, es para ingresar el nombre. Entonces, las cajas de texto, por lo general, usted le puede dar el nombre que quiera, pero las identificamos con TXT. Nombre igual new JText. Debemos de establecer las columnas, o sea, el ancho que va a tener el componente. TXT nombre punto set column es dentro de los paréntesis sería el argumento. Vamos a decir que tenga un tamaño de 10 columnas y lo agregamos. Esta es una de las formas de definir el tamaño. Entonces, más adelante vamos a utilizar otra forma en el que nos podemos ahorrar una línea de texto, podemos omitir esta línea. Igual para establecer el texto también hay formas para omitir esta línea de instrucción. Vamos a ejecutar. Ya tenemos la caja de texto. Tenemos la etiqueta y la caja de texto. Por lo general, cuando usted agrega una caja de texto, pues hay que decirle al usuario o darle una idea de qué es a lo que se va a referir. Por ejemplo, si yo le ingreso la caja de texto y no escribo nada, el usuario no va a saber si es que yo quiero que ingrese el nombre o que ingrese el número de teléfono o cualquier otra información. Vamos a agregar
Otro componente, vamos a agregar una caja de texto, una etiqueta, perdón, primero. Vamos a agregar la etiqueta. Vamos a hacer para el correo. Para, si quieren ahorrarse esta instrucción, de establecer el texto que se va a mostrar en la etiqueta, lo podemos hacer cuando invocamos el constructor de la clase. Entonces aquí nosotros podemos definir el texto que se va a mostrar en el componente. Vamos a decir, ya se ahorran esa línea de código. Ahora lo agregamos. Ya tenemos el componente, ahora vamos a agregar la caja de texto. Aquí está email, igual a new JTT. Vamos a definir un texto que se va a mostrar en el componente. Vamos a decir borrar y escribir. Este es una caja de texto editable. Vamos a mostrar borrar y escribir. El usuario puede borrar y escribir la información. Y también separamos con coma y podemos establecer las columnas que va a tener el componente. Vamos a decir, lo vamos a hacer un poco más grande. Vamos a decir que tengo un tamaño de 25 columnas. Y agregamos la caja de texto. Podemos ejecutar. Y aquí ya tenemos la ventana con los componentes, como les dije, se van agregando con el flow layout, con el administrador de esquema flow layout, se van agregando de izquierda a derecha en el orden que se van creando. Entonces, si hago un poquito más grande, ya se me coloca el componente a la parte de email. En este puedo borrar y escribir, ingresar el correo. Pero otra utilidad que se le da a las cajas de texto, mostrar información que se pueda borrar y luego escribir. Aquí van ustedes después deciden si utilizar, si ahorrar líneas de código estableciendo de otra manera los métodos o lo hacen de esta manera. Entonces, cualquier forma, quizá hay otras formas también que usted pueda utilizar, pueden investigar. Vamos a agregar otra etiqueta. Para el celular.
Entonces vamos a agregar la caja de texto para el celular. Igual a new J text. Aquí le vamos a decir al usuario que no puede borrar. Vamos a mostrar un texto no editable. No puede escribir. Vamos a dar un tamaño de 20. Y lo vamos a agregar cuando ustedes solo quieran mostrar texto en una caja de texto, pues debemos de establecer un método más. Debemos establecer, no importa en el orden que lo haga, lo puede ser antes de agregarlo o después, no importa. El método que vamos a establecer es el de la edición. txt punto set editable. Lo vamos a establecer en falso, de false. Con este método el usuario no va a poder borrar, no va a poder escribir, no va a poder realizar ninguna acción. Pero si usted no lo hace y el objetivo solo es mostrar texto, pues el usuario va a poder borrar la información. Entonces, para ello, cuando solo queramos mostrar texto, tenemos que establecer el método editable en falso. Ustedes recuerden siempre eso. Lo ejecutamos. Y aquí están las tres opciones para utilizar en la caja de texto. Está el que se puede editar, el que podamos mostrar texto, que pueda ser editable. Y está la opción que no se puede borrar. No se puede realizar ninguna acción. Si ustedes observan, aquí ya se pone de otro color cuando no es editable. El componente se pone de otro color, no grisáceo. Ahí están las tres opciones que se utilizan en las cajas de texto. Tenemos las etiquetas que son para mostrar texto y también imágenes. Por lo general el texto que ustedes definen en la etiqueta, eso así queda, no es para editarlo. Entonces ahí nos vamos a quedar hoy. Les va a ir el complemento de la clase en otro material. ¿Alguna duda que tengan en lo que hemos creado hasta el momento? Porque hay un par de minutos. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Varias cosas no las mencioné porque ahí están en su material. Usted tiene que estudiarlo. Ahí hay varias información. Me fui a lo práctico. Recuerden que no todo
lo vamos a ver en clase, vamos a ver ciertas cosas, se van a ver en las reuniones y hay cosas que usted tiene que trabajar los días que no hay reunión. Ahora vamos a crear otra etiqueta que nos va a mostrar contraseña. LBL contraseña. Recuerden evitar el uso de la ñ. Igual a new Otalab. Y mostramos el texto. Lo agregamos. Ahora vamos a agregar otro componente que es para ingresar la contraseña. Este componente también es una caja de texto, pero diferente al JTextField. Entonces vamos a utilizar el JPasswordField que extiende o hereda de JTextField. Este componente ya lo utilizamos prácticamente a diario cuando ingresamos nuestras contraseñas, ya sea al correo o para entrar a la plataforma. Ustedes observan que usted ingresa su contraseña, pero no se miran los caracteres que está escribiendo. Entonces, estos caracteres se ocultan con un carácter de eco, asumiendo que representan una contraseña, que solo el usuario debe conocer, por eso se oculta. Entonces lo vamos a crear, tiene su propia clase. Entonces la clase es JPasswordField para crear este componente. Podemos definir el tamaño de columnas. Vamos a definirlo en 15. Y lo agregamos. Vamos a ejecutarlo. Aquí una caja de texto. Pueden ingresar una contraseña. Ustedes observan, se van ocultando los caracteres que se van ingresando. Regresemos a la clase. Como les mencioné al inicio, en las etiquetas podemos mostrar texto y también podemos mostrar imágenes, o sea, establecer iconos. Le vamos a hacer un ejemplo para establecer un icono en una etiqueta. Vamos a crear una etiqueta.
LBL imagen igual a new JLab. Hay varias formas para establecerlo, pero vamos a hacer una de ellas en este momento. LBL imagen punto sec icon dentro del paréntesis iría el argumento, estableceríamos el icono y definiríamos la ruta donde está la imagen que se va a agregar. Entonces, para ello vamos a crear una carpeta en el proyecto. Entonces buscan el proyecto y crean una carpeta. Entonces, por lo general, la carpeta Idea Project está en el disco local. Aquí tenemos el proyecto GUI 2020. Entonces, dentro del proyecto vamos a crear una nueva carpeta. La llamamos imágenes. Y en imágenes vamos a agregar imágenes para poder tenerlas y utilizarlas. Aquí agregamos las imágenes por lo general deben de ser pequeñas. Por ejemplo, son iconos. Usted las imágenes las debe de editar y reducir el tamaño. Entonces regresamos a la clase. Entonces ya tenemos las imágenes que podemos utilizar. Ahora creamos el icono, instanciamos la clase, new imagen icon, y en el argumento de imagen icon definimos la ruta. Sería imágenes, y así se llama la carpeta. Doble contrapleca. Y escribimos el nombre y la extensión de la imagen. A utilizar, agregar la imagen, actualizar. Observo que tengo que utilizar exactamente el nombre que tiene y la extensión es PNG. Quería actualizar, que es el nombre de la imagen, del punto PNG. Ahora lo agregamos. Ejecutamos para ver. Aquí está la imagen que establecimos, el icono que establecimos. Aceptan varios formatos. Por lo general, cuando un usuario interactúa con la interfaz gráfica de usuario, puede indicar a esta que realice tarea. Por ejemplo, cuando usted desea ingresar
al correo electrónico o a la plataforma, para poder hacerlo, tiene que presionar un botón, digamos, para enviar el de ingresar. Entonces le indican a la aplicación, al momento de presionar el botón, usted le dice que desea entrar. Y esta, en respuesta, le permite ingresar a dicha aplicación. Entonces, la interfaz gráfica de usuario son controladas por eventos. Que cuando se interactúa con un componente de la interfaz gráfica de usuarios, la interacción que se realiza, esta controla el programa para que realice una tarea. Algunos de estos eventos que podría realizar una tarea puede ser cuando el usuario hace clic en un botón, cuando escribe en un campo de texto, cuando selecciona un ítem de un menú, cuando cierra la ventana, cuando mueve el ratón o el mouse. En todas estas acciones se pueden generar eventos. El código realiza una tarea en respuesta a un evento. A esto se le llama manejador de eventos, y al proceso en general de responder a los eventos se le conoce como manejo de eventos. Aquí hay alguien pide realizar una acción, se escucha y se responde. Se obtiene respuesta. No todos los componentes pueden generar eventos. Tenemos las etiquetas y las cajas de texto y el JPasswordField en este momento, en este ejemplo, solamente en el JTextField y el JPasswordField se generan eventos. En las etiquetas no se pueden generar eventos. Entonces, cuando el usuario escribe datos en un objeto JTextField o JPasswordField y después presiona la tecla Enter, se genera un evento, pero esto lo tenemos que crear. Vamos a crear el evento. Para ello debemos crear una clase que represente al manejador de eventos y se va a implementar una interfaz. Esta interfaz se conoce como interfaz de escucha de evento y se le va a indicar que se debe notificar a un objeto de la clase que hemos creado cuando ocurre el evento, y a esto se le conoce como registrar el manejador de evento. Las clases que hemos creado hasta el momento se conocen como clases de nivel superior, o sea que no se declaran dentro de otras clases, pero Java permite declarar clases dentro de otras clases y se les conoce como clases anidadas. En las clases anidadas pueden ser estáticas o no estáticas. En las clases anidadas no estáticas se llaman clases internas y se utilizan con bastante frecuencia cuando manejamos eventos. El objeto de esta clase puede acceder directamente a todas las variables de instancia y métodos de la clase externa. También tenemos las clases anónimas, que las podemos utilizar para crear el evento. En nuestro ejemplo vamos a utilizar una clase anónima. Igual se implementan una interfaz para poder hacer el llamado y que ésta escuche. Porque las clases anónimas son más sencillas que las internas, entonces por eso les enseño a generar los eventos con clases anónimas. La siguiente sería evento manejado con clase anónima. Anónima porque esta clase no lleva un nombre. Solamente invocamos el nombre que le dimos al componente donde se va a generar el evento. En este caso
Vamos a crear una clase para txt nombre. Agregamos acción listener. Instanciamos la interfaz. Vamos a implementar la interfaz acción listener. Y ya nos implementa el método que tiene, que es acción perform. Aquí dentro del método vamos a definir las instrucciones, o sea, las tareas que va a realizar al momento de presionar, darle enter en la caja de texto de nombre. Vamos a necesitar una variable que lo van a utilizar en varios eventos. Entonces lo declaramos como una variable de instancia para poder acceder en cualquier parte de la clase. De tipo string. Y la vamos a llamar mensaje. Lo inicializamos. Vacío. Y continuamos con la clase anónima. Aquí sí. El evento que se genera ocurre en la caja txt nombre, va a realizar la siguiente acción. Aquí sí evento, o sea, sí y pueden cambiarle nombre si desean. Si e.getSource igual a txt nombre. GetSource devuelve o se obtiene el origen del evento. Él compara si se origina en txt nombre, entonces va a realizar cierta acción. Si no es, si es en otro componente, pues va a generar evento en otro componente. Entonces aquí invocamos mensaje y le asignamos la cadena. Vamos a utilizar el formato string format. El texto ingresado en nombre es.
porcentaje S. Y con E invocamos el método getActionComp. Con este método se obtiene el texto que el usuario ingresó. O el texto definido. O sea, si hay un texto definido en el componente, se obtiene utilizando este método. Ahora mostramos el mensaje en un cuadro de diálogo de salida. Invocamos la clase AutoOptionPaint. .show mensaje diálogo. Tienen que verificar cuál cuadro de salida están invocando, porque hay varios. Entonces, este solo es para mostrar información. No necesitamos que el usuario tenga varias opciones de botones. El primer argumento sería null. Y el siguiente argumento pasamos la variable mensaje. Ya tenemos definido la acción que se va a realizar, o sea, el evento que se va a crear cuando se presione Enter en el componente TXT nombre. Vamos a ejecutarlo para ver la funcionalidad. Escribimos un nombre, Iris Padilla. Damos Enter y nos muestra el mensaje que el texto ingresado es, el nombre es Iris Padilla. Para generar eventos en los demás componentes, deberán de crear una clase anónima por cada componente. Les queda de tarea eso, agregar eventos en cada uno de los componentes, en el del correo, en el del celular y en el de la contraseña.